Bueno, pues bienvenidos todos. Buenas tardes o buenas noches a los que correspondan en este momento. Bien, creo que ya me ven bien. Listo. Bueno, entonces recuerden que estábamos hablando en la sesión anterior sobre trastornos psicóticos, espectro de la esquizofrenia. Ya estábamos terminando precisamente de ver los últimos. Vimos trastorno esquizofreniforme, psicótico breve, esquizotípico. Y a partir de esos conocimientos, pues entonces trabajaremos hoy algunos casos, ¿de acuerdo? Entonces, bien, para los estudios de caso, entonces vamos a... Ay, ¿qué pasó acá? Ya. Vamos a tomar apuntes, por favor, hacer preguntas sobre el caso planteado con información que pueda ser relevante y que no se haya mencionado, eso sí. Hipótesis diagnóstica, diagnóstico diferencial y de pronto algún tipo de comorbilidad que pueda presentar. Esperen un segundo. Que alguien tiene el micrófono prendido. Creo que ya. Bueno. Entonces, ¿de acuerdo para todos? ¿Cómo vamos a manejar entonces estos dos casos? Bien, perfecto. Entonces, primer caso. Ojo acá. ¿Listos? Primero leemos los casos y ya después los vamos analizando. Entonces, mujer de mediana edad, casada y con un hijo adolescente sin antecedentes psiquiátricos ni psicológicos. Nunca ha sido ingresada en servicios de salud mental. Acude al médico acompañada de su esposo, quien relata un cambio en su actitud desde hace aproximadamente un mes. ¿Vale? Un mes. Se muestra triste, apática, con falta de energía, desmotivada y con pérdida de interés. La paciente no trabaja fuera de casa, se dedica al cuidado de la familia y del hogar. Ha cambiado su ritmo mostrándose más lenta y descuidada. Entonces vamos, más lenta y descuidada también. Sale menos de casa y está muy callada. No parece que exista relación alguna con ningún desencadenante o factor externo. Voy leyendo despacito. En la entrevista, el médico la observa inhibida, bloqueada, enlentecida a nivel motor y algo reticente a contestar sus preguntas. ¿Listo? Orienta el cuadro como un trastorno depresivo e inicia tratamiento con paroxetina. Enlentecida a nivel motor, inhibida, bloqueada y reticente al contestar sus preguntas. Así la ve el médico. ¿Vale? Ahora, el especialista la entrevista a solas, sin el esposo, y se encuentra con una mujer asustada, enlentecida y poco comunicativa. Intenta establecer un clima de confianza
empatizando con ella y utilizando diferentes frases. Para conocer su historia clínica. Finalmente, la paciente relata que está asustada porque los vecinos han instalado cámaras y micrófonos en su cuarto de baño. Psiquiatra. Entonces, ve al psiquiatra y empieza a hacer precisamente historia clínica de la paciente a solas sin el esposo. La paciente entonces relata lo siguiente: está asustada porque los vecinos han instalado cámaras y micrófonos en el baño. Y la están vigilando porque son traficantes de drogas. Ella tiene la creencia de que como siempre está en casa, recuerden que ella no trabaja, es ama de casa, como siempre está en casa, deben temerle porque ella puede llegar a denunciarlos. Por esa razón, intenta entrar al baño lo menos posible y tapa con toallas los rincones por donde cree que la están vigilando. ¿De acuerdo? Entonces, el psiquiatra le receta un antipsicótico para calmar la ansiedad de la paciente y los síntomas que está manifestando. Asimismo, le ordena entonces algunos estudios, cuadro hemático, estudio de hormonas, etc., encontrando alteración hormonal tiroidea. Bien. Entonces, hipótesis diagnóstica. 1 mes. Hace 1 mes. Entonces, trastorno delirante, esquizofrenia, episodio psicótico, ¿qué más? Bipolaridad, psicótico breve, esquizofrenia, trastorno delirante de tipo persecutorio. Ok, esa es la hipótesis diagnóstica. Bien, diagnóstico diferencial, ¿hacemos? Dicen por allí que es trastorno delirante de tipo persecutorio, depresión, esquizofreniforme, vamos por allí, delirio, maníaco depresivo, ya vamos allí por bipolares. Tipo 1 por manía. ¿En qué punto manifiesta manía? No tiene manía, ojo,
Aquí no estamos hablando de ningún tipo de trastorno relacionado a bipolaridad. Así que los que dijeron por allí bipolar, la paciente no está presentando ni manía, ni tampoco hipomanía, ni ciclotimia tampoco. Trastorno delirante de tipo persecutorio por allí decían. Ok, y en diagnóstico diferencial se les olvidó algo muy importante. A algunos, no a todos. Esquizoafectivo, ¿por qué? Por la sintomatología también de anedonia, etcétera. ¿Qué tenemos por acá? Ojo con esto porque esto hace parte precisamente de diagnóstico diferencial. El médico claramente le envió unos exámenes hormonales y ella está manifestando sintomatología psicótica, sí, ¿de tipo qué? Delirante, ¿no? De tipo delirante, pero ¿qué causa esos delirios? Exactamente. El médico encuentra que en los resultados tiene que hipotiroidismo o problemas de tiroides como tal. Y acuérdense que les he repetido eso en varios de los trastornos y es que ese es un casi que diferencial. Si el trastorno responde a afección médica, eso entonces es un especificador. Esto se explica y aquí lo vamos a ver. Pueden confundirse con trastorno delirante porque hablábamos de que mínimo lo presentó un mes y la paciente lleva un mes presentando los síntomas. Pero no solamente está presentando síntomas como el delirio. Y acuérdense que el rey como tal en el diagnóstico de delirio, de trastorno delirante, perdón, es el delirio. ¿Y ella está manifestando solo delirio? No, está presentando otros síntomas como abulia, como anedonia, desinterés en general, enlentecimiento, y esas son otro tipo de características que ya no le apuntan a un trastorno delirante, y esto no nos debe confundir en el tiempo de presentación. Entonces, el diagnóstico en sí, ¿cuál sería? Porque está presentando igual cierta sintomatología. ¿Esquizofrenia? ¿Cuánto tiempo tiene que tener el paciente la manifestación de los síntomas positivos y negativos? Y aquí por eso les pongo el cuadro. Muy bien. No, entre 1 y 6 meses, no. Para que nosotros hablemos de esquizofrenia, hablamos de un mínimo de 6 meses de sintomatología. Ojo, ojo con los tiempos, muy bien. Y eso que acá tienen el cuadro. Acá tienen el cuadro resumen, ay, ay, ay. Entonces, ¿qué tenemos? 6 meses mínimo. Descartamos esquizofrenia, pero está sufriendo ciertos síntomas que tal vez nos lleven en hipótesis diagnóstica al principio a hablar de que puede llegar a tener cierta sintomatología positiva o negativa. Y entonces en este punto hablamos de si hiciéramos esa hipótesis diagnóstica sin saber los resultados médicos, ¿de qué? Esquizofreniforme. Aquí estaríamos hablando de una sintomatología. No, ese no es el diagnóstico, estamos haciendo el diferencial y por qué no es ni esquizofrenia y ahora tampoco esquizofreniforme, que nos puede llegar a confundir. Entonces la paciente está manifestando síntomas positivos y síntomas negativos. En este punto está presentando delirios. Aparte está presentando otro tipo de síntomas. Abulia, anedonia, enlentecimiento en el pensamiento, etcétera. ¿Eso qué nos puede llevar a pensar? Que puede ser un esquizofreniforme, porque el mínimo del esquizofreniforme es un mes y menos de 6 meses. Entonces aquí decimos, la paciente está presentando esta sintomatología hace un mes, ok, puede llegar a ser esquizofreniforme. Pero una vez tenemos los resultados y nos dicen que la paciente tiene alteraciones hormonales, estas alteraciones hormonales estarían explicando que la sintomatología psicótica que está presentando la paciente. ¿De acuerdo?
Entonces, el diagnóstico en este punto sería un trastorno psicótico debido a otra afección médica. ¿Qué estamos diciendo con este diagnóstico? Que la sintomatología psicótica, claro, está presente sí, pero, y ojo con esos especificadores, o más allá de los especificadores, ojo con el mismo cuadro clínico. ¿Por qué? Porque el cuadro clínico también nos da muchas luces de qué es lo que está teniendo el paciente. Si yo ya estoy entrando a ver unos resultados hormonales, que ya lo habíamos hablado, que por ejemplo el hipertiroidismo puede llegar a causar ciertos síntomas psicóticos, esto puede estar ligado a explicar esa sintomatología. Ahora, no toda la sintomatología se ha presentado durante los mínimos diagnósticos. Entonces, el tiempo también afecta. Y cuando nosotros vemos los criterios diagnósticos, esos criterios diagnósticos de cada uno de estos también nos ayudan a hacer los diferenciales. Por eso les pongo yo aquí el cuadrito para que sea mucho más fácil. Ahora, como tenemos esa afección hormonal, ya estamos viendo que el trastorno psicótico va a responder a la afección médica. Y aquí entonces especificamos cuál es esa afección médica. Una vez la paciente empieza con el tratamiento farmacológico para las alteraciones hormonales, seguramente remitirá la sintomatología psicótica. Esto es exactamente lo mismo a consumo de sustancias psicoactivas. Si en la historia clínica mi paciente está consumiendo alguna sustancia, cannabis, heroína, opioides, etcétera, eso podría explicar la sintomatología psicótica. Entonces, ojo porque acuérdense que en las primeras sesiones hablábamos de no hacer inferencias rápidas y conclusiones rápidas, ¿no? Cuando vemos todo el cuadro clínico, ya vamos comprendiendo mucho mejor qué es lo que está pasando con el paciente, en este caso con esta paciente. Entonces, aquí hablamos específicamente de un trastorno psicótico debido a afección médica. Y en ese caso, en el diagnóstico, especificamos cuál es esa afección médica. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso, no se les olvide. Y es algo que les repiten, yo creo que en todo el manual diagnóstico de trastornos mentales. Y es, si responde a una afección médica, entonces se especifica que esa patología, esa psicopatología, responde a ese tipo de afección médica, ¿de acuerdo? ¿Listo? Sí, se ha asociado en la investigación y se ve mucho también en la clínica de pacientes que llegan con alteraciones hormonales y esas alteraciones hormonales pueden llegar a producir sintomatología psicótica o incluso sintomatología también, por ejemplo, depresiva o bipolar. Teniendo en cuenta estas características, en general, digamos, en la investigación y que nosotros ya sabemos, tenemos que revisar si esa sintomatología psicótica está respondiendo a un agente externo. ¿Etiológicamente responde específicamente a los síntomas psicóticos o no? Exactamente, cuando hablamos de un desbalance hormonal o algo que esté pasando a nivel hormonal en el cuerpo, esto hace que que los pacientes puedan llegar a manifestar cierta sintomatología de diversos trastornos. Entonces aquí obviamente lo vemos aquí obviamente lo vemos de acuerdo a la sintomatología y la clínica de esta paciente. Obviamente aquí no está absolutamente toda la historia clínica, porque si analizamos toda la historia clínica de la paciente nos demoramos 1 hora. Para así hacer precisamente todo el proceso de diagnóstico diferencial, etc. Entonces, vamos a tener unas características específicas que nos van a ayudar a hacer diagnóstico diferencial, que sea un diagnóstico diferencial adecuado y correcto. Si hay presencia de sustancia psicoactiva, medicamento o enfermedad, ojo, porque eso sería un condicionante para ese tipo de trastorno. Eso no implica que no esté manifestando los síntomas. Claro, la paciente está teniendo los síntomas psicóticos, sí, pero entonces eso va a responder mucho más a la enfermedad. Sí, tenemos allí, por ejemplo, también ciertas intoxicaciones, entonces plomo u otro tipo de materiales, por ejemplo, que lleguen a ser tóxicos y que las personas puedan llegar a tener contacto con ellos, puede generar también ciertos síntomas que responden, por ejemplo, a algún tipo de trastorno psicótico. Entonces, allí vamos a empezar a entender que los medicamentos, sustancias psicoactivas o ciertas enfermedades, pues van a tener una connotación allí importante que puede llegar a generar ciertos
cierto tipo de trastornos, ¿de acuerdo? Tumores también, infecciones del sistema nervioso también, trastornos neurocognitivos, pero también ese es un diferencial, ¿no? Si el paciente está presentando un trastorno neurocognitivo como enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, allí ya no respondería tanto a ciertos trastornos psicóticos, ¿no? Porque la etiología está explicada por el trastorno neurocognitivo, o sea, por esa demencia, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, sí, pueden ser tumores, infecciones, muchas causas médicas se especifican para poder determinar el diagnóstico. Entonces, sí, hay un trastorno psicótico, pero se especifica que hay una afección médica en medio que va a explicar la etiología de ese trastorno. ¿De acuerdo? Bueno. Paso por aquí. Bien. Vamos al segundo caso. Sí, claro que sí, lo ideal es hacer seguimiento. Eso ya obviamente depende de quién le llegue el caso clínico, si es el psiquiatra quien está haciendo, y en este caso el psiquiatra estaba haciendo el seguimiento, es prudente y siempre debe hacerse que se haga seguimiento a el paciente para revisar y determinar que la sintomatología pues va cambiando, ¿no? Que la sintomatología como tal remite. Entonces, claro, es muy importante hacerle seguimiento al paciente. Y como psicólogos, como tal, lo que tenemos es que hacemos también seguimiento al paciente, entendiendo si el paciente está tomando los medicamentos para estos componentes hormonales y nosotros mismos en la clínica y en el cuadro del paciente vamos viendo cómo el paciente también va remitiendo la sintomatología, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel de psicología también lo podemos hacer. Bueno, en el segundo caso, entonces, tenemos un estudiante universitario. Acuérdense que debemos tomar notas, porque les estoy leyendo el caso. Tenemos entonces un estudiante universitario de 24 años que fue remitido por el programa de orientación universitaria. Esto debido a la repentina inasistencia a las clases y sus bajas calificaciones. Durante la entrevista con el orientador, afirma que no podía hablar porque sabía que en toda la universidad y en su casa había dispositivos para escucharlo y espiarlo. Durante la entrevista se muestra desconfiado al inicio, haciendo una inspección rápida con sus ojos sobre todos los rincones del consultorio. Una vez hace esto, manifiesta sentirse mucho más tranquilo porque el espacio aún no ha sido intervenido y nadie puede escucharlo. ¿Vale? Vamos hasta ahí. Menciona entonces que se siente perseguido desde hace 2 meses cuando fue a visitar a su familia en Barranquilla para las festividades navideñas. Al regresar, lo primero que detectó fue que cada vez que él se acercaba al salón, sus compañeros empezaban a reír y a estornudar de manera particular. Unos días después, había encontrado a desconocidos cerca a su apartamento, preguntándose qué hacían allí y si posiblemente habían entrado a robar. Sin embargo, al entrar no encontró nada fuera de su lugar y tampoco faltaba nada. 15 días después, en la mañana, mientras se preparaba para ir a clases, notó que en el programa de televisión que habitualmente veía, los presentadores empezaron a criticarlo por medio de indirectas.
lo cual atribuía a su gran intelecto y sus planes de crear por medio de inteligencia artificial un sustituto que permitiera disminuir las bajas en el ejercicio durante el combate. Entonces tenía planeado básicamente, ¿qué pasó por allí que no se escucha? ¿Ahora me escuchan mejor? Bien. Entonces, 15 días después, ¿vale? En la mañana, mientras se preparaba para ir a la universidad, notó que el programa de televisión que habitualmente veía a esa hora, los presentadores empezaron a criticarlo por medio de indirectas. Esto lo atribuyó a su gran intelecto y sus planes de crear, por medio de inteligencia artificial, un sustituto que permitiera disminuir las muertes en el ejército, ¿vale? Durante el combate. Por eso, él atribuía que era muy peligroso para poderes políticos muy importantes en el país y que por medio de los medios de comunicación trataban de instalar en él pensamientos pro guerra. ¿Vale? Por ello, dedujo que esto lo sabían porque había artefactos electrónicos que estaban por todo su apartamento. En cuanto al sueño, asegura que es cada vez más irregular, porque debe vigilar constantemente que nadie pueda ingresar a colocar más dispositivos. Menciona también que desconfía de sus vecinos y compañeros de universidad porque ellos están conspirando para impedir que su invento futurista e innovador sea conocido. Por esa razón, se ha retirado mucho del contexto universitario y ha faltado a clases y obviamente sus notas han bajado. Durante la entrevista, ojo aquí, está en consulta con nosotros. Durante la entrevista el paciente tiene un aspecto aseado y organizado en su presentación personal. No hay evidencia de alteración psicomotora y su discurso es coherente. ¿Listo? Para aliviar el miedo que sentía en ocasiones, optó por consumir marihuana. Pero en esa ocasión empezó a escuchar sonidos muy extraños en su apartamento. Por lo que la experiencia no fue agradable y no lo volvió a repetir. Desde ese momento no consumió ningún otro tipo de sustancia, incluso tampoco consume ningún tipo de sustancia como el alcohol. Entonces, ¿qué vemos en el paciente? Ojo con esos diferenciales y con esas comorbilidades. El paciente claramente dice que para aliviar el miedo, una vez consumió marihuana. ¿Eso es trastorno por consumo de sustancias comórbido?
No, no, exactamente. Ahí no estamos hablando de eso. Entonces, exactamente, no estamos hablando de eso. Muy bien. Ahora, ¿qué estamos presentando? El paciente, ¿cuánto tiempo ha presentado los síntomas? Los que ya lo anotaron, si no les repito. Por 2 meses. Ah, ya. Sintomatología que esté presentando el paciente. ¿El paciente está presentando sintomatología negativa? Síntomas negativos, el paciente. ¿Cuáles son los síntomas negativos? Ojo con los síntomas negativos y positivos. Pérdida de funcionalidad, dicen por allí. Escucha voces. ¿El paciente escucha voces, ojo? ¿O esto fue debido al momento en el que consumió marihuana una sola vez? Exacto, el paciente no está escuchando voces. La sintomatología que el paciente está presentando sobre todo es ¿qué? Delirios. Especialmente el paciente en este cuadro clínico está presentando delirios. ¿Delirios de qué tipo? Persecutorio. ¿Solamente? Muy bien. Y de grandiosidad. Entonces, ¿es un diagnóstico de qué? Bipolaridad no. Muy bien. Delirante de tipo mixto. Acuérdense que cuando el paciente está presentando más de un delirio específico, eso se considera o se cataloga como un trastorno delirante, sí, pero de tipo mixto. Eso nos da a entender qué tipo de delirios está teniendo el paciente y que el paciente no solamente está presentando un solo tipo de delirio, sino que está presentando varios tipos de delirio. ¿Mm? Y en este caso se especifica trastorno delirante de tipo mixto, muy bien. Exactamente. En ese punto, si presentó la alucinación, fue debida a la marihuana, ¿no? Entonces no podemos decir que es por trastorno de abuso de sustancias, no, nada que ver, porque incluso se especifica que una vez que el paciente está consumiendo algún tipo de sustancia, puede llegar a generar allí una duda en nosotros y revisar bien el diferencial. Pero el paciente claramente dice, lo hice una vez, fue muy incómodo, no me gustó y lo dejé de hacer. Incluso ya no bebe tampoco alcohol ni bebe absolutamente nada. Entonces, no. ¿Mm? Exactamente, solamente fue una vez. Y aquí dicen, pero no cumple con la edad. El tema de la edad, acuérdense que es relativo. En los trastornos psicóticos lo que vemos es que en general se presenta en unas edades específicas. En el caso de trastorno delirante, el inicio puede ser entre los 35 y los 40, pero desde antes ya puede presentarse la sintomatología y de hecho diagnosticar. Entonces, el tema de la edad de inicio es una guía para nosotros como clínicos. ¿Mm? Pero siempre debemos tener en cuenta que previamente el paciente puede llegar a ser diagnosticado y presentar este tipo de trastornos, ¿de acuerdo? Exactamente. De los 18 a los 90 años, bueno, en adelante puede presentar el trastorno, ¿de acuerdo?
Muy bien. Aquí, acuérdense que para esquizofrenia vamos a tener dos tipos de sintomatología que va a ser preponderante o siempre va a ser mucho más evidente. Sintomatología positiva y sintomatología negativa. En la sintomatología positiva, pues es algo o vivencias que el sujeto agrega, ¿no? Añade. Entonces, añade vivencias que el paciente no tenía previamente. Que en este caso hablamos de ¿qué? Del delirio. Entonces, el paciente antes no lo manifestaba, dice que fue a Barranquilla a visitar a sus papás en vacaciones y que cuando regresó empezó a ver, ¿no? Esos signos de que lo estaban persiguiendo, etcétera. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que previamente el paciente no estaba presentando síntomas, pero que luego se añaden esas vivencias. Y aquí implica que tenemos específicamente síntomas positivos. De los síntomas positivos que presenta, delirio. Ok, ¿el paciente presenta el mínimo de un mes? Sí, porque lo está presentando por un tiempo mucho mayor, estos síntomas. De acuerdo. Cuando nosotras hablamos de síntomas, cuando hablamos como tal de cierta sintomatología negativa, hablamos de ciertas cosas que la persona ha perdido. Entonces, ¿tiene una expresión emotiva disminuida el paciente? No, exactamente. ¿Tiene disminución de actividades realizadas por iniciativa propia? ¿Seguros? Él quiere seguir estudiando, pero tiene que cuidar que ojo, ojo con eso porque esa es la intención del paciente. El paciente intencionalmente ha disminuido sus actividades porque ya no las disfruta, tiene reducción del habla, ya no experimenta placer por las actividades que antes hacía. No. Aquí el punto es que el paciente ha dejado de pronto de asistir a la universidad o a ciertas clases porque ¿qué? Está ligado exactamente al miedo que tiene de que sigan instalando dispositivos para espiarlo o que roben las ideas. Por eso aquí estamos hablando de que hay trastorno delirante, porque está presentando sobre todo delirio. ¿Mm? Delirio, ojo. Exactamente. Entonces aquí hablamos de sintomatología negativa, queridos estudiantes. No. El paciente en este punto estaría respondiendo específicamente a el delirio, al miedo que le produce que instalen más cámaras o dispositivos o que lo sigan espiando. ¿Mm? Ujú. Claro, está afectando su funcionalidad porque recordemos que en trastorno delirante también hay alteración en la funcionalidad, sí, pero síntomas negativos en este punto el paciente no está manifestando. Y esto es preciso saberlo en el diferencial para determinar que estamos presentando únicamente un trastorno delirante específicamente. ¿De acuerdo? El mínimo en tiempo lo cumple, los síntomas los cumple, ¿m? La edad también, porque puede presentarse incluso desde los 18, ¿m? Y la sintomatología que presenta específicamente responde al delirio, ¿de acuerdo? Ya no es psicótico breve porque no estamos hablando de sintomatología negativa y ya se sobrepasó entonces el tiempo también en ese caso. ¿Mm? Sí deja de asistir a ciertas clases, pero no porque no disfrute ir a la universidad, ya tenga una falta, por ejemplo, de habla también, entonces tiene alogia, tiene abulia, tiene anedonia, todas esas características no las está presentando. ¿Mm? Si estuviera presentando sintomatología negativa también, ¿qué tenemos? Estaría presentando, en ese caso, delirios más, por ejemplo, abulia, por ejemplo, anedonia, alogia y expresión emotiva disminuida. ¿Eso que nos orienta a pensar que tiene que? No, esquizofrenia no, porque vamos 2 meses de presentación de sintomatología en el paciente. Ojo con el tiempo, ojo con los tiempos. Psicótico breve tampoco, ya se pasó. Esto lo vimos la sesión anterior. Muy bien. Trastorno esquizofreniforme, pero ¿qué? Ahí hay un especificador. No, provisional.
En ese punto hablaríamos de un trastorno esquizofreniforme si la sintomatología sigue y no está remitiendo los síntomas, hablaríamos de un trastorno esquizofreniforme provisional. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esos síntomas? Porque no sabemos si este sería el primer brote psicótico de nuestro paciente. Y de ese brote psicótico el paciente no remita síntomas, vamos dos, pero el paciente no ha remitido síntomas, por ejemplo, al mes número 5. En ese punto hacemos un diagnóstico de trastorno esquizofreniforme provisional. ¿Por qué? ¿Por qué provisional? Por el tiempo. Puede que el paciente, una vez se cumplan los 6 meses, exacto, no ha remitido, pueda continuar. Y si la sintomatología continúa, ¿qué sería? Después de los 6 meses y continúa la sintomatología y tenemos diagnóstico de trastorno esquizofreniforme provisional, ahí sí, muy bien, sería esquizofrenia, porque los tiempos se cumplen, porque la sintomatología se cumple, y porque las características diagnósticas y clínicas del paciente se cumplirían en ese caso. ¿De acuerdo? Entonces, íbamos que tenemos un trastorno delirante, ese es nuestro diagnóstico para el caso de tipo mixto, ¿no? Pero me decían que si tuviera los síntomas positivos. Si tiene síntomas positivos, el tiempo ya nos dice que no es un trastorno psicótico breve. ¿Por qué? Porque ya el paciente presenta más de un mes. En ese caso, saltamos al siguiente diagnóstico y el siguiente diagnóstico es esquizofreniforme. El paciente está presentando sintomatología positiva y negativa, sí, ok, y la está presentando ¿durante cuánto tiempo? 2 meses. Ah, bueno, podríamos hablar de trastorno esquizofreniforme. Si en el caso clínico la sintomatología no remite y ya vamos llegando al periodo de 6 meses, sería un trastorno esquizofreniforme provisional. Provisional porque a los 6 meses el paciente puede no remitir definitivamente los síntomas y esto nos orienta a un diagnóstico ya después de los 6 meses de esquizofrenia. Eso era lo que estábamos hablando ahorita en otro ejemplo que estábamos colocando por si el paciente en ese punto sí presentara síntomas de síntomas positivos y síntomas negativos. Exactamente, el tiempo aquí les ayuda a hacer el diferencial. Si yo no miro el tiempo y no me acuerdo bien de las características diagnósticas y de la sintomatología, puedo estar haciendo un mal diagnóstico. ¿Sí ven? Entonces, no podemos llegar a conclusiones rápidas sin determinar específicamente cuánto tiempo el paciente ha presentado los síntomas y qué síntomas ha presentado el paciente. Ahora, ojo con cuando analicen los síntomas. No todos los síntomas están respondiendo a un tipo de sintomatología determinada. Es decir, acuérdense en este caso, por ejemplo, el paciente estaba dejando de ir a clases, sí, y su funcionalidad se veía afectada, sí, pero eso respondía a los delirios que presentaba el paciente, precisamente de persecución que tenía y por el miedo que tenía a seguir siendo espiado. Entonces, ojo, ojo con los síntomas que nosotros estamos analizando. Por eso decíamos, no podemos hacer diagnósticos apresurados sin revisar muy bien cada una de esas características. Ahora, ojo, porque también el tema del consumo de la sustancia los puede confundir. Y miren que en este caso no responde a ningún tema del consumo de la sustancia, porque la sintomatología psicótica precede a ese consumo y además ese único consumo no hizo que los síntomas aparecieran. Hizo que apareciera un nuevo síntoma, que fue otro síntoma positivo, que fueron unas alucinaciones auditivas. Pero no significa que previamente no haya presentado la sintomatología psicótica propiamente dicha. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Espérenme que se me van bajando las preguntas y ya no veo. Bien. Depende del tiempo. Entonces, se especifica trastorno esquizofreniforme
El paciente en este punto llevaba 2 meses. En ese punto podemos hacer el diagnóstico de trastorno esquizofreniforme. Ahora, si durante el cuadro clínico nosotros seguimos viendo al paciente y el paciente aún no remite sintomatología y vamos allí como en el 5.º mes y 10 días, o en el 5.º mes o 4.º mes, casi llegando al 5.º mes y el paciente no remite, ya se coloca un esquizofreniforme provisional. Porque esto implica que si el paciente, a pesar de la intervención terapéutica o incluso si está con algún tipo de fármaco, no está remitiendo los síntomas, el paciente puede llegar a generar posteriormente no remitir, sino que continuar los síntomas, y eso generaría ya que se diera y se hablara de una esquizofrenia, más no de un trastorno esquizofreniforme. ¿De acuerdo? Esto depende del tiempo. Acuérdense que tenemos 1 mes, pero hasta 6 meses. Si nosotros nos vamos acercando a esa línea que divide el esquizofreniforme de la esquizofrenia, ya tenemos que ir haciendo un diagnóstico provisional, porque puede ser que el paciente definitivamente no remita y que aparte, pues ya desarrolle como tal una esquizofrenia. ¿De acuerdo? Bueno. Sí, ese era el diagnóstico. O sea, no se confundan, el diagnóstico del caso original es de un trastorno delirante de tipo mixto, ¿no? Ese era el diagnóstico inicial, sino que me pidieron que hiciera un ejemplo con otro tipo de sintomatología y pues ya lo hicimos. Síntomas positivos y negativos ya lo explicamos en las clases propias de esquizofrenia. Y lo acabé también de explicar, síntomas positivos, lo que se agrega, vivencias que se agregan en el paciente, delirios o alucinaciones. Y síntomas negativos, expresión emotiva disminuida, abulia, anedonia, alogia, incluso también disminución del habla, etc. ¿De acuerdo? ¿A partir de cuántas veces o cuánto tiempo se debe considerar que es causa por consumo de spa? Respóndame ustedes, ya se los he explicado también varias veces. ¿Cuándo consideramos que etiológicamente responde al consumo de la sustancia? ¿Cuándo estaríamos hablando de un trastorno por abuso de sustancias con características psicóticas? ¿No? ¿Ni idea? Sí, cuando el consumo sea el que produce los síntomas o cuando igual el consumo precede a la sintomatología psicótica. Exactamente. Cuando el consumo es primero y posteriormente se van desarrollando síntomas psicóticos, hablamos de un trastorno por abuso de sustancias con características psicóticas. ¿Por qué? Porque etiológicamente la psicosis que está presentando el paciente o los síntomas son producto del consumo de la sustancia. Ahora, si el paciente presenta los síntomas psicóticos previos al consumo de la sustancia, ya estamos hablando de que es un trastorno psicótico definido propiamente porque antes de que consumiera ya estaba presentando la sintomatología psicótica. Exactamente, él utilizó marihuana para calmarse porque tenía miedo de ser espiado, sí, pero nunca más la volvió a consumir. Y esto implica que ya previamente había presentado los síntomas psicóticos. O sea, aquí no estamos hablando de que sea la marihuana en ese punto la que causó esa sintomatología psicótica. ¿De acuerdo? Entonces, exactamente, cuando los síntomas aparecen después de consumir la sustancia, ya podríamos hablar de un trastorno que es explicado etiológicamente por el consumo de la sustancia. En este caso no. Exactamente, como un remedio vio que no sirvió, no le gustó, nada que ver, no lo volvió a consumir. Muy bien. Exactamente, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, no se les olvide, tiempo de presentación de los síntomas. ¿Qué síntomas está manifestando el paciente? Y sobre todo, si esos síntomas sí están respondiendo a una característica determinada, porque los síntomas a veces pueden llegarnos a confundir. Entonces, miren que en este caso, esos síntomas, por ejemplo, negativos no se estaban presentando, sino que lo que más se presentaba era el delirio.
como rasgo determinante de un trastorno delirante y allí pues ya revisamos qué tipo de delirio está sufriendo el paciente y eso se especifica en el diagnóstico. Entonces no se les olvide el tiempo de presentación y las características clínicas también que presenta el paciente. Bueno, entonces, y no se les olvide también el ejemplo que hicimos cuando vamos de el paso de ciertos síntomas, ¿no? Cuando el tiempo se va cumpliendo. Si mi paciente va cumpliendo unos tiempos, voy descartando en el diferencial qué tipo de trastorno estoy viendo. Por eso les colocaba yo al final esa ficha, ¿no? Que les deja ver los tiempos mucho más fácil, porque lo tienen en la línea y pueden identificarlos rápidamente. Entonces, ojo ahí. Exactamente. Miren que ahí hicimos, casi que siempre el diagnóstico se basa mucho en el diferencial. ¿Cuál es mi hipótesis diagnóstica? Ok, esta es mi hipótesis diagnóstica. Yo digo, bueno, puede ser un trastorno, un psicótico breve. Es mi hipótesis diagnóstica inicial, pero resulta que a medida que yo voy conociendo el caso clínico, veo que los síntomas no responden a un psicótico breve porque el paciente no tiene síntomas negativos. Entonces, no responde a eso, sino que responde propiamente a un delirio. Y eso me dice en el diferencial, esto no es psicótico breve, sino esto es un trastorno delirante de un tipo específico. Entonces, ojo con los diferenciales también, que el diferencial les ayuda a hacer muchísimo descartar básicamente incluso la hipótesis diagnóstica inicial que usted tenía. Exactamente, aunque se describa en una edad, ¿por qué? Porque acuérdense que la edad promedio es eso, una edad promedio. ¿Qué es lo que los pacientes usualmente están manifestando? Bueno, es que los pacientes están manifestando una sintomatología, espérenme un segundo, bueno. Los pacientes están presentando una sintomatología determinada, pero esa sintomatología necesita del diferencial para saber si sí estamos hablando de eso o no. Miren que yo puedo tener una hipótesis diagnóstica y mi hipótesis diagnóstica puede estar mal, puede pasar, pero en el diferencial sabemos si esa hipótesis es adecuada o no. Entonces, el que dijo trastorno delirante o un trastorno un trastorno psicótico breve, o el que dijo esquizofrenia o esquizofreniforme, ya sabe que en esos casos se descartaría porque el paciente no tiene síntomas negativos. Y en ese punto lo que hacemos es devolvernos en el cuadro clínico de los trastornos psicóticos, porque yo sé que es un trastorno psicótico, pero en ese punto, ¿qué características sintomatológicas está presentando el paciente? Y además también los tiempos. Si bien es cierto que hablamos de el tiempo y la edad es una edad promedio, pero no se les olvide que muchas veces, y tenemos varios casos de trastornos psicóticos diagnosticados en una edad mucho menor, ¿vale? Si tenemos ya esquizofrenia infantil, puede llegar a pasar que tengamos también otro tipo de trastornos psicóticos que tengan una edad menor, ¿de acuerdo? Bien, les acaban entonces de enviar la lista de asistencia para que la vayan revisando. Y esta es entonces su tareita para esta semana, ya que terminamos trastornos psicóticos. ¿Vale? Les acabo de enviar entonces el link de la evaluación. Cópielo de una vez, péguelo en su ordenador, guárdelo. Espérenme, reviso qué fecha es 16. Bien, entonces ahí está. ¿De acuerdo? Ese es el link de evaluación, se los acabo de enviar. Va a estar habilitado hasta el próximo miércoles, igual que la evaluación de esta semana. Va a estar habilitado hasta el próximo miércoles a las 5 de la tarde, hora Colombia. ¿De acuerdo? Ahí está el link, copie y péguelo de una vez o ábralo. Si no le abre directamente, copie el link. Se los vuelvo a enviar por si acaso. ¿A los de las cámaras les llegó el link de la evaluación también? Perfecto, gracias por confirmar. Ahora sí, les habilito el chat para que sea lo último que vean allí en el link, en el chat, ¿de acuerdo? No se les olvide.
Sí, esta es la evaluación del módulo 4, habilitada hasta el próximo miércoles, 5 de la tarde, hora Colombia. ¿Mm? ¿Correspondiente a qué? Espectro de la esquizofrenia y trastornos psicóticos. Y el link de asistencia también lo tienen acá, en el chat. Se los envío nuevamente también por aquí. Ya se los envié nuevamente, igual, por si acaso. Bueno. Entonces, a ver, mientras comparto, el de terapia electroconvulsiva no estuvo habilitado lo mismo, casi una semana, 6 días habilitado. Y se cerró hasta ayer. Se cerró ayer a las 5 de la tarde. Ya el que no lo hizo, grave, hasta el final del diplomado, toca volverlo a abrir. ¿De acuerdo? Al que se le olvidó, no se le olvide también este, por favor. Sí, porque es una respuesta extensa. Como es una respuesta extensa, a algunos les salió una puntuación de 10, a otros 0. Pero entonces ya sabe que si le salió 0, pues es 10 porque igual usted participó en la actividad, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Y les marcó a muchos como error y me llamaron y de todo. Me escribieron y bueno. Pero entonces ya lo sabe. Si le apareció 0 y la respuesta le marcó en rojo como error, es porque Google, al ser una respuesta extensa, pues no la toma como positiva en algunas ocasiones, ¿de acuerdo? Pero entonces está bien allí, no hay ningún problema. Sí, no pasa nada. Si le salió 0, ya sabe que su calificación es 10. No, no pasa nada. Bueno, ahora sí, empecemos entonces con módulo número 5, ¿de acuerdo? Entonces, módulo 5 correspondiente a trastornos de ansiedad. Espérenme, que aquí qué pasó. Trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo o TOC y trastorno de estrés postraumático. ¿De acuerdo? Y trastorno de estrés postraumático. Entonces, este ya es nuestro quinto módulo, ¿de acuerdo? Antes, en DSM-4, teníamos los trastornos de ansiedad en uno solo. O sea, en los trastornos de ansiedad estaba trastorno de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno por estrés postraumático. ¿De acuerdo? Eso era lo que nosotros veíamos en DSM-4. DSM-4. Oh. Ahora, DSM-5, bueno, no ahora, ya desde hace un tiempito, el DSM-5 espérenme que voy a bloquearles el chat un segundo porque me está bloqueando la presentación y ya lo reviso, ¿vale? Al final. Sí, en el primero no hubo. Vamos 3 evaluaciones. O sea, con esta que les acabo de enviar para que la realicen, vamos 3. Bueno, les cierro el chat porque, como les digo, me está bloqueando aquí la presentación. Bueno, entonces, antes, dentro de los trastornos de ansiedad generalizada, dentro de los trastornos de ansiedad estaba TAC, TOC y TET, ¿de acuerdo? Estos estaban incluidos en el DSM-4, pero en el cambio con DSM-5, ya los trastornos de ansiedad son una familia diagnóstica aparte del trastorno obsesivo compulsivo y del trastorno de estrés postraumático. Entonces ya aquí hay una división, ¿de acuerdo? Entonces tenemos por una parte los trastornos de ansiedad, por otra parte, o sea, otra familia diagnóstica, el trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados, ese es el nombre de la familia diagnóstica, y tenemos los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Dentro de esta familia diagnóstica se encuentra el trastorno de estrés postraumático, ya en el DSM-5. Entonces, ojo, para los que por allí les digan que el TOC y el TEP son trastornos de ansiedad, no para los manuales diagnósticos. ¿Por qué? Porque ya hubo un cambio precisamente en esas familias y esas familias diagnósticas fueron divididas. A pesar, y eso sí,
que en los tres o en las tres familias se presente sintomatología de ansiedad, pero no son la misma familia diagnóstica, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ese es el primer cambio que vemos muy importante, porque aún hoy muchos profesionales constituyen al TOC y al TEP como tal, como trastornos de ansiedad, y eso ya no es así para DSM-5, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos con los trastornos de ansiedad. ¿Qué tenemos en los trastornos de ansiedad? Trastorno de ansiedad por separación, mutismo selectivo, fobia específica, trastorno de ansiedad social o lo que conocemos como fobia social, trastorno de pánico, agorafobia, TAG o trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos, trastorno de ansiedad debido a otra afección médica, otro trastorno de ansiedad especificado y no especificado. Esto es lo que incluye la familia diagnóstica de trastornos de ansiedad. Aquí ustedes no ven por ninguna parte ni TOC ni TEP tampoco. Entonces, ojo, trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno de ansiedad. Falso. Vean, sí, hasta me dan ganas de ponérselo en el examen final. ¿De acuerdo? Entonces, no es así. Vamos a empezar entonces a ver unas características de los trastornos de ansiedad. Eso sí, bueno, y para aclarar así como un extra y un dato que les doy, y es que el DSM ha puesto casi que en orden por cómo se espera que se pueda llegar a presentar alguno de estos trastornos. Es decir, un trastorno de ansiedad por separación es muy usual que en el ciclo de vida pues se pueda llegar a ver especialmente en niños. Entonces, cuando tienen un temor bien arraigado, una ansiedad arraigada precisamente, a ser separados de la figura de apego, que es algo que no se ve mucho en edades posteriores, en edad adulta, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hace el DSM? Organizar por el ciclo de vida. Entonces, trastorno de ansiedad por separación es algo que pasa mucho en niños, en la infancia. Mutismo selectivo, el mutismo selectivo también está asociado mucho a infancia y adolescencia. Fobias específicas, trastornos de ansiedad social, pánico y agorafobia ya están mucho más planteados para personas mayores, por decirlo así, adolescentes, jóvenes, adultos, ¿de acuerdo? Entonces el DSM lo ha organizado también por el ciclo de vida, para que lo tengan ahí presente. Por eso el orden. En este caso, los trastornos de ansiedad son una de las categorías más amplias en los manuales diagnósticos. Tenemos en esta familia muchísimas características, muchísima sintomatología, y dentro de los manuales diagnósticos es una categoría muy amplia, y eso que no estamos incluyendo TOC y TEP. Entonces es una categoría muy amplia. Junto con los trastornos depresivos es una de las familias diagnósticas más usadas en la clínica. Entonces, claro, acabamos de ver espectro de la esquizofrenia y trastornos psicóticos, sí, pero en la clínica lo que más vemos es depresión o trastornos depresivos en su familia diagnóstica general, que ya la vimos, y trastornos de ansiedad. Es lo que más se ve en la clínica. Comparten características de ansiedad y miedo excesivos, así como alteraciones comportamentales que están asociadas a esos miedos y a esas características de ansiedad. Entonces, esta es una de las primeras características que vamos a tener allí para comprender los trastornos de ansiedad. Ansiedad y miedo excesivos. Y asimismo, esas características harán que se generen alteraciones también en el comportamiento. ¿De acuerdo? Estos trastornos se diferencian entre sí, ojo, a partir del tipo de situaciones u objetos que inducen la ansiedad, miedo o conductas de evitación, y las cogniciones o pensamientos asociados a ellos. Entonces, ¿qué es lo que divide o más bien diferencia cada uno de los tipos de trastorno de ansiedad que tenemos en esta familia diagnóstica? El objeto o la situación a la que el sujeto le teme y le genera ansiedad. Entonces, si es una fobia específica, ya sabemos que es algo muy determinado que el paciente, a la que el paciente tiene miedo y presenta la ansiedad. Y otra cosa es, por ejemplo, una fobia social en la que el paciente en general pues presenta unas manifestaciones clínicas de un miedo excesivo a ser evaluado en contextos sociales, por ejemplo. ¿Sí ven? Aquí la diferencia, porque decimos, bueno, pero si la base de los trastornos de ansiedad es ansiedad y miedo excesivos, pues ¿cuál es la diferencia? La diferencia es eso, la situación o el objeto que induce el miedo o la ansiedad.
y esto hace que se generen ciertas conductas de evitación. Muchos de los trastornos de ansiedad se desarrollan en la infancia y pueden persistir sin la intervención adecuada. Si nosotros hablamos de mutismo selectivo, de una fobia social que no ha tenido una intervención, porque fobia social también puede pasar en niños, ojo ahí, o trastorno de ansiedad social también. Ese tipo de trastornos pueden pasar en niños y muchas veces la sintomatología no remite por la falta de tratamiento y eso se desarrolla hasta incluso la edad adulta. Para empezar vamos a hablar de unas características, el miedo y la ansiedad. Entonces vamos a ver que el miedo en primera instancia es una respuesta emocional ante una amenaza que puede ser inminente, real o imaginaria. Entonces, aquí no estamos hablando de nada patológico porque nosotros podemos ir caminando por una calle oscura, no hay absolutamente nada, pero en nuestra mente sabemos que alguien puede llegar a atacarnos, alguien nos puede llegar a robar y es una situación real, o nos puede llegar a hacer daño, etc. Entonces, ojo porque aquí estamos hablando del miedo como una respuesta adaptativa ante una situación probable de amenaza, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Hay una activación autonómica para la huida o la defensa. Y esto también lo hacen esos pensamientos de peligro. Si yo voy caminando por una calle oscura y sola, y sé que tal vez esa calle es un poco peligrosa, o que ahí usualmente roban, pues seguramente todos mis sistemas se van a activar para huir o defenderme. Entonces, ese miedo en ese momento va a ser adaptativo. ¿Por qué? Porque voy a marcar el punto con la supervivencia. Entonces, ese miedo será adaptativo porque hará que todo mi sistema se active para la huida o la defensa y así proteger mi vida. Ahora, tenemos a la ansiedad. La ansiedad es una respuesta anticipada ante una amenaza futura. Lo que les decía, puede ser que nos vayan a robar. Y que vamos caminando por el callejón y ya no solamente tengo miedo, sino que vienen 3 chicos no muy bien vestidos y con unas caritas que no me dan confianza. Entonces, aquí que tenemos ya una respuesta de ansiedad que es anticipada, no ha pasado nada, pero puede llegar a pasar. ¿Qué genera esa ansiedad? Tensión muscular, vigilancia ante ciertos peligros futuros, conductas evitativas o cautelosas, pues resulta que ellos venían por el andén por el que yo iba, pues yo me paso de acera. O de andén, donde usted esté en su país y como le digan, así, se pasó, se cambió de acera, tomó por una cuadra alterna, triplicó el camino a su casa para evitar precisamente ese encuentro de pronto con esas personas en esa calle, ¿de acuerdo? Entonces, en este punto el miedo y la ansiedad van a ser adaptativos porque responderán a un momento en el que vamos a propender por la supervivencia, necesitamos sobrevivir y nos vemos en un riesgo inminente. ¿Qué hacemos? Pues el miedo y la ansiedad van a generar respuestas en nuestro organismo que harán que podamos huir o defendernos. Entonces, en este punto va a ser adaptativo. ¿Qué es lo que pasa y cuando ya no es adaptativo ese miedo y esa ansiedad? Cuando tenemos estas características, pero que son excesivas, persistentes y van más allá del periodo de desarrollo apropiado. Entonces, aquí lo que vemos es, sí, tenemos ciertos miedos. De niños pudimos en algún punto tener un miedo muy, muy intenso a la oscuridad. Pero resulta que ya ahora tengo 35, 40, 50 años y tengo ese mismo miedo. Entonces, miren que aquí ya va más allá del periodo de desarrollo apropiado o esperado. Entonces, en este punto ya vamos a ver que hay ciertas características que van a ser excesivas, persistentes y que para el periodo de desarrollo ya no van a corresponder. ¿De acuerdo? Entonces, esas van a ser esas características importantes. A nivel de etiología, en este tipo de trastornos, hablamos de que el paciente no dispone de los recursos suficientes de afrontamiento. Y aquí hablamos de que el paciente no los adquirió en su proceso de desarrollo o nunca enfrentó esa situación o situaciones parecidas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que el paciente, por ejemplo, y esto lo asociamos mucho con esos niños que han sido sobreprotegidos, que no se les ha permitido la interacción con ciertas situaciones y que cuando deben enfrentarlas no tienen los mecanismos o los recursos suficientes
para hacerle frente a esa situación determinada. Entonces, a nivel de su etiología, es algo que seguimos estudiando, no es algo como, y como lo hemos visto en otros trastornos, no es algo que esté 100% determinado, pero sí que hemos visto que el paciente en algún punto pudo no haber adquirido los recursos suficientes para afrontar ciertas situaciones. El hilo común en estos trastornos es el miedo, miedo a, ¿vale? A una situación o a un objeto determinados que generan toda la sintomatología. Aquí hablamos también que en ciertos estudios se ha visto que hay un papel de la amígdala y las conexiones recíprocas con la corteza prefrontal. Es algo que nos han dicho los estudios, las investigaciones, la literatura nos lo ha manifestado. ¿Por qué? Porque la amígdala y la corteza prefrontal tienen una asociación bien importante que precisamente va a mediar, ¿no?, esas alertas que se generan en nuestro organismo también para decir estamos en peligro, que se activen todos los sistemas y estén preparados para huir o defendernos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que al parecer tenemos una sobreestimulación de ese tipo de circuitos que harán que el paciente con un trastorno de ansiedad todo el tiempo tenga esa alarma no activada, ¿de acuerdo? Sigue siendo objeto de estudio la etiología como tal, neurobiológica también, de este tipo de trastornos, y no solo eso, sino en general su etiología sigue siendo estudiada. Estas son algunas características que la literatura nos arroja, pero no podemos decir al 100% que algo o que un trastorno de ansiedad específico se ha producido solamente porque el paciente fue sobreprotegido o porque el paciente nunca se enfrentó a una situación similar. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros puede ser que nunca nos hayamos enfrentado a una situación determinada y que al llegar el momento no sepamos cómo afrontarla. Entonces, claro que sí, nos puede pasar a todos, pero esto no constituirá en ese momento un trastorno de ansiedad. ¿Por qué? Porque recuerden que la ansiedad y el miedo en ese punto son adaptativos. Otra cosa es que si persisten y ya se salen totalmente de el momento como tal a nivel de la edad del paciente, pues ya ahí sí hablamos de pronto de que hay algún tipo de trastorno. En la epidemiología es más frecuente en mujeres que en hombres, en una proporción de 2:1. Aquí lo hablamos igual que los trastornos depresivos, ¿se acuerdan? Las mujeres teníamos una prevalencia mucho mayor. Son altísimamente comórbidos. En los trastornos que hemos visto hasta este momento, hemos dicho que los trastornos de ansiedad también tienen una comorbilidad con ese tipo de trastornos. Con trastornos depresivos, con trastornos bipolares, con ciertos trastornos también de adicciones, tenemos allí trastornos de ansiedad, tenemos trastornos de ansiedad con trastornos de personalidad, en fin, son altísimamente comórbidos. Y si nosotros tenemos que revisar comorbilidad, obviamente en todos y hacer el diferencial, pues en los trastornos de ansiedad mucho más. ¿Por qué? Porque los trastornos de ansiedad se presentan comórbidos con muchísimos trastornos. Tenemos una prevalencia global de 7.3%, entonces en el mundo, miren, esa cifra es bien importante. ¿Por qué? Porque el 7.3% de la población en general presenta trastornos de ansiedad. Son los trastornos más prevalentes en todo el mundo y su prevalencia como tal varía obviamente de un país a otro. Esto es a nivel general, pero también se tiene en cuenta que de unos países a otros podemos llegar a presentar muchos más trastornos de ansiedad, de una prevalencia e incidencia mucho mayor que en otro tipo de países. Ciertas circunstancias como la violencia, como contextos o entornos inseguros, etcétera, puede hacer que los trastornos de ansiedad sean mucho más altos, digamos que en su incidencia en ciertos países que en otros. En América Latina, por ejemplo, tenemos una incidencia y prevalencia importante porque América Latina, pues obviamente tiene unas características políticas, económicas, sociales y culturales muy determinadas que también se ligan mucho a ciertos componentes violentos o de inseguridad. No que en otros lugares del mundo no pase, pero un ejemplo, América Latina, pues obviamente variará de país a país, pero igual tendremos una prevalencia importante. El inicio usualmente es cuando el paciente es relativamente joven, y aquí no solamente lo hablamos de cuando el paciente es adolescente o está en la edad adulta temprana, sino que aquí estamos hablando que ya hay niños que están presentando trastornos de ansiedad. Entonces aquí relativamente el paciente es bastante joven cuando se realiza el diagnóstico. Y con mucha frecuencia preceden a la aparición de otros trastornos. Los trastornos de ansiedad muchas veces suceden obviamente en comorbilidad, sí, porque ya lo veíamos, son altamente comórbidos, pero
muchas veces preceden a la aparición de otro tipo de trastornos. Entonces muchas veces se presenta, por ejemplo, un trastorno de ansiedad y posteriormente se presenta un trastorno por abuso de sustancias. ¿De acuerdo? Entonces muchas veces en la clínica vemos que los trastornos de ansiedad van a preceder otro tipo de trastornos. Bien. ¿Qué es un ataque de pánico o un ataque de ansiedad? Porque decimos, ay, sí, me dio un ataque de pánico, pero resulta que no. Un momento en mi vida, pero realmente no cumplí con los criterios o no, realmente no tuve este tipo de características cuando tuve ese ataque de pánico. Entonces, el ataque de pánico, ¿qué características tiene? Es una aparición aislada y temporal de miedo o malestar intenso. Entonces, ¿qué es lo que el paciente va a experimentar? Una aparición de una sintomatología que va a ser súbita, va a tener un inicio brusco y va a experimentar miedo o malestar muy intenso. Este tipo de ataque alcanza su máxima expresión en cuestión de minutos. Entonces, rápidamente el paciente va a empezar a aumentar los síntomas, aumentar los síntomas, aumentar los síntomas, y obviamente el paciente no sabe qué hacer o cómo controlarlos. Está acompañado de síntomas físicos y cognitivos, y estos síntomas físicos ya los vamos a revisar. También tenemos unos síntomas cognitivos, y es que resulta que aquí se ven mucho esas rumiaciones y se ven mucho esos síntomas de miedo, sí, pero asociados a pensamientos que está teniendo el paciente. Entonces, la sintomatología como tal, física, se asocia mucho a esos pensamientos precisamente cognitivos que está teniendo el paciente. Los pensamientos que el paciente está teniendo en torno a ese miedo, pues obviamente van a hacer que muchas veces el paciente pues tenga rumiaciones, ¿no? Todo el tiempo esté pensando en lo mismo, o en el mismo miedo, o en esa característica de ansiedad que puede presentarse. ¿Qué síntomas físicos vamos a ver? Sudoración es muy común en el cuello, en las manos, en los brazos, incluso en la parte de las articulaciones, ¿de acuerdo? Palpitaciones, incremento de la frecuencia cardíaca, y esto es supremamente común. ¿Por qué? Porque ante una respuesta de miedo, nuestra frecuencia cardíaca va a incrementarse para que podamos responder con la demanda en el gasto calórico, ya sea para huir o defendernos. Y esto es adaptativo, a todos nos ha pasado. En algún miedo, si de pronto venía un perro muy grande hacia nosotros ladrando, pues tal vez no estemos como con una respuesta muy neutra, ¿no? Tal vez sintamos miedo y precisamente la respuesta cardíaca va a incrementarse para permitir huir o defendernos. ¿Qué es lo que tiene en este punto el ataque de pánico? Que el paciente empieza a presentar palpitaciones y el incremento de la frecuencia cardíaca, y cada vez va siendo más y más y más. El paciente te dice en la clínica, es como si se me fuera a salir el corazón. Sensación de ahogo o falta de aliento. Entonces el paciente, precisamente por ese miedo que tiene exacerbado, pues empieza a tener dificultad, por ejemplo, para respirar. Entonces, pero más allá de que tenga realmente la dificultad para respirar, es esa sensación de no tener suficiente oxígeno o que se está ahogando. Temblores o sacudidas son muy comunes, empiezan a temblarle sus manos, las piernas, mejor dicho, todo. Opresión en el pecho, y esto está muy ligado precisamente a ese incremento de la frecuencia cardíaca. El paciente tiene un incremento tan importante de la frecuencia cardíaca que siente que en algún punto pues se le va a parar el corazón. Náuseas o molestias abdominales también puede llegar a pasar. El paciente incluso en un ataque de ansiedad, en un ataque de pánico como tal, puede llegar a vomitar, precisamente por la sintomatología que está presentando. Entonces puede llegar a tener, sí, náuseas o ciertas molestias abdominales. Inestabilidad, mareo o desmayo. Los pacientes con un ataque de pánico pueden llegar a desmayarse incluso. ¿Por qué? Por los demás síntomas. Y por el miedo obviamente excesivo que tiene por un objeto o una situación determinada. Entonces aquí lo que vemos es que hay inestabilidad, mareo, e incluso el paciente puede llegar a desmayarse. Despersonalización, que es lo que nosotros vemos como esa sensación de estar como fuera del cuerpo, que el paciente no controla su propio cuerpo, que no sabe qué hacer, y que el cuerpo básicamente, o los síntomas físicos, han tomado total control de su ser, ¿de
¿de acuerdo? No se puede controlar, no puede hacer nada, está totalmente exacerbado, ya siente que literalmente el cuerpo se fue por un lado y el paciente está viendo cómo su cuerpo cogió por una vía y de ahí ya no pudo salir, ¿no? Entonces esa sensación de estar fuera del cuerpo también la puede experimentar. Miedo a morir también es algo muy intenso, algo que pasa mucho también en los pacientes. ¿Por qué? Por ese miedo exacerbado, pues el paciente dice, me voy a morir ante esa situación, ante ese objeto que me causa tanto temor. Miedo a perder el control, entonces el paciente ya considera que definitivamente no puede hacer absolutamente nada en esa situación y tiene un miedo bien importante a perder el control. Escalofrío o sofocación también puede pasar y parestesia, ¿no? Que en general es hormigueo, hormigueo en las manos, en los brazos, incluso en el rostro, en las piernas, entonces eso que el paciente le tiembla todo el cuerpo y aparte como que ya empieza como a no sentir las manos o los pies, eso también puede pasar en un ataque de pánico. Entonces miren que el ataque de pánico es más allá de, ay, me asusté, sino que tenemos unos síntomas físicos bien importantes que van mucho más allá de ciertas molestias. El paciente incluso puede llegar a desmayarse y tiene un miedo muy, muy importante de perder el control y de incluso llegar a morir debido a este tipo de síntomas. Sabiendo esto, y esto era una introducción porque si no, después ya nos vamos perdiendo, al trastorno de ansiedad generalizada o TAG. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el trastorno de ansiedad generalizada? Una ansiedad y preocupación que son excesivas sobre acontecimientos o actividades. Entonces aquí, bueno, ya lo vamos a ver, pero son esos famosos y sí, ¿no? Entonces vamos a tener aquí unos pensamientos también, una ansiedad y una preocupación que son muy excesivas sobre diferentes acontecimientos o actividades o cosas que pueden llegar a pasar. Cualquier cambio en su rutina o en sus vidas o en cualquier situación ante la cual no tienen pleno control les va a producir ansiedad. Entonces aquí vemos que cualquier cosa puede llegar a generar la sintomatología de ansiedad en estos pacientes. Mantenimiento de pensamientos acerca del suceso anticipado interfiere con el funcionamiento de la persona y no le permite concentrarse en tareas inmediatas. Entonces aquí lo que tenemos es esas famosas rumiaciones. El paciente constantemente está pensando sobre ese posible suceso que puede llegar obviamente a generar pues cierto malestar en el paciente. ¿Qué va a pasar? Pues si yo todo el tiempo estoy pensando en ese suceso anticipado, no ha pasado, pero todo el tiempo estoy haciendo rumiaciones de ese pensamiento precisamente, pues obviamente va a afectar el funcionamiento del paciente y no le va a permitir concentrarse en tareas inmediatas. Tenemos aquí preocupaciones que son más pronunciadas y angustiosas, que tienen mayor duración y se producen sin desencadenantes. No hay en este punto, en la ansiedad generalizada, un desencadenante, una causa, algo que diga sí, esto causó esa preocupación excesiva del paciente, sino que el paciente está teniendo precisamente esos pensamientos y preocupaciones de manera anticipada. No ha pasado nada, no hay nada que indique que eso puede llegar a pasar, pero obviamente en el paciente todas estas características ya desencadenan la sintomatología de ansiedad. Experimentan síntomas somáticos, los que ya hablamos previamente, náuseas o sudoración o desmayos o aumento en la frecuencia cardíaca, etc. Todas esas características pueden llegar a experimentarlo el paciente con TAC. Y respuestas de sobresalto también que son exageradas. Aquí, y este es el famoso trastorno de los y sí. Y si me quedo sin trabajo, y si mañana camino al trabajo, mis hijos tienen un accidente y fallecen, ¿qué va a ser de mí? Y si mañana algo pasa y definitivamente ya nos despiden a todos del trabajo, y si la empresa quiebra, y si algo me pasa mientras voy caminando hacia el trabajo o hacia mi casa. Entonces miren que son esos pensamientos de el futuro, cosas que no han pasado, que obviamente son unas preocupaciones bastante arraigadas, esos pensamientos de un suceso que no ha pasado y que incluso no hay ningún desencadenante. Entonces una cosa es que nos hayan dicho a todos en el trabajo que van a liquidar la empresa, que la empresa está en quiebra y que pues lastimosamente no podemos seguir con los contratos. Y otra cosa diferente es yo pensar que en ese punto, por ejemplo, tener esos pensamientos de que nos van a despedir, nos van a despedir, nos van a despedir, y si nos despiden, ¿qué hacemos? Y si nos despiden, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer cuando
no han dicho nada, no han dicho que van a haber, por ejemplo, una reestructuración en la empresa o que algunos puestos de trabajo, por ejemplo, se van a eliminar, nada. Entonces, ojo aquí, incluso se producen sin desencadenantes y son sucesos anticipados. No han pasado, no hay ninguna señal de que eso pueda llegar a pasar, pero el paciente obviamente manifiesta una preocupación excesiva. En el diagnóstico, ¿qué es lo que vemos? Entonces el DSM nos va a dar unos criterios específicos para saber que estamos hablando de ansiedad generalizada. Usualmente los trastornos de ansiedad, la familia diagnóstica, pues tiene también unos tiempos, al igual que los demás, unos mínimos en tiempo de presentación de los síntomas para hablar de ese tipo de trastorno. En general en los trastornos de ansiedad se habla desde los 6 meses, ¿no? Que el paciente haya manifestado ese tipo de síntomas con una duración mínima de 6 meses, pero obviamente nosotros debemos revisar en cada diagnóstico, pues cuáles son los criterios en cuanto al tiempo, ¿no? En el caso de ansiedad generalizada, en el primer criterio tenemos que hay una ansiedad y preocupación que son excesivas, entonces aquí lo que tenemos es precisamente esa anticipación a los sucesos que se produce durante más días de los que ha estado ausente durante un mínimo de 6 meses. Entonces, en esos 6 meses se ha producido durante el mayor número de días la ansiedad y preocupación excesiva ante ciertos sucesos que obviamente son anticipatorios, en relación a diversos sucesos o actividades o cosas que puedan llegar a pasar, que usualmente son de contenido catastrófico. Obviamente aquí vamos a ver la actividad escolar o la actividad laboral, la actividad familiar, social, etc. En el criterio B, al individuo le es difícil controlar esa preocupación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que hay una falta precisamente de estrategias de afrontamiento que el paciente no tiene precisamente para que esas preocupaciones pues disminuyan. Entonces, bueno, puede ser que en algún punto la empresa se cierre y tal vez nos despidan a todos, pero en este momento no hay nada que me oriente a que tal vez eso pueda llegar a pasar en un futuro cercano, ¿de acuerdo? Yo mismo hice, ¿no?, todo mi proceso allí de afrontamiento y reduje muchísimo esa preocupación. Es lo que no pasa con los pacientes con TAC. La ansiedad y la preocupación se asocian a 3 o más de los 6 síntomas siguientes. Al menos algunos síntomas han estado presentes durante más días de los que han estado ausentes durante los últimos 6 meses. Entonces, para ansiedad generalizada, el mínimo de tiempo son, ¿qué? 6 meses. Entonces, mínimo durante 6 meses debe haber presentado ansiedad y preocupación excesiva, durante más días de los que ha estado ausente la sintomatología. Y en este punto ya vamos a tener unas características determinadas que van a ser 3 mínimo, ¿de acuerdo? 3 o más. Entonces vamos a tener que en niños solamente se requiere de un ítem, ¿de acuerdo? Porque pues obviamente estamos hablando ya de un diagnóstico específicamente para niños. Pero de resto, mínimo son 3 síntomas. Entonces, inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta, que es una expresión muy utilizada por los pacientes. Estoy con los nervios de punta, no sé qué hacer y aparte tengo palpitaciones y me siento mal, etc. Facilidad para fatigarse, dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco, que es algo muy difícil para estos pacientes, por lo que les decía, el contenido de los pensamientos constantes está ahí y el paciente hace rumiaciones todo el tiempo de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Entonces, por eso hay una dificultad aquí para concentrarse en diferentes tareas porque está pensando en esos eventos catastróficos posibles o quedarse con la mente en blanco es prácticamente imposible. Irritabilidad, la irritabilidad se asocia mucho más, por ejemplo, con los niños manifiestan mucho más esa irritabilidad, pero obviamente puede llegar a pasar en los demás pacientes. Tensión muscular, que la tensión muscular precisamente es una característica de los pacientes con los trastornos de ansiedad y es que se tensionan tanto que realmente como que no saben y se sienten presas también de su cuerpo porque no saben qué hacer, no pueden afrontar esa situación. Entonces hay una tensión muscular muy fuerte que obviamente genera en el paciente pues cierta incomodidad y malestar. Y problemas de sueño, entonces esas dificultades que va a tener el paciente precisamente para poder dormirse o para continuar durmiendo, y que el sueño muchas veces no es satisfactorio. Entonces muchas veces el paciente reporta que tiene ciertas problemáticas de sueño porque
le es imposible dejar de pensar en un suceso determinado, o porque le es imposible continuar durmiendo si tiene esa preocupación determinada, ¿de acuerdo? Entonces, los problemas de sueño son muy comunes y se relacionan mucho con el número 3, que también es ese quedarse, ¿no?, con la mente en blanco. Entonces, piensan tanto en lo mismo, en la misma preocupación, que eso hace que se exacerbe obviamente toda la sintomatología de ansiedad y se disminuyan mucho esos tiempos de sueño o los problemas de sueño sean bastante importantes, sintiéndose pues muy cansados. Sí, tal vez pudieron dormir, pero se despertaron todo el tiempo, se les dificultó mucho poderse quedar dormido, etc. La ansiedad, preocupación o síntomas físicos van a causar un malestar clínicamente significativo o, y aquí ya lo hablamos del deterioro en la funcionalidad, y es deterioro en lo social, laboral o en otras áreas importantes, escolar, social, familiar, laboral, etc. ¿Por qué? Porque al tener todas estas características de ansiedad y todos esos pensamientos, que muchas veces son pues pensamientos bastante complejos, ¿no? Muy hacia accidentes y fallecimientos y la muerte de y qué voy a hacer si. Entonces, ¿eso qué hará? Pues que evidentemente tengamos un malestar muy significativo en el paciente. El paciente va a tener un malestar constante, no solamente con la sintomatología física, sino que también con la preocupación constante y las rumiaciones que muchas veces tenemos en el paciente, pues el funcionamiento se va a ver también alterado. ¿Por qué? Porque también vamos a tener faltas de concentración, precisamente por las rumiaciones y los síntomas físicos. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia ni a otra afección médica, esto ya ustedes lo conocen. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental. Entonces, aquí lo que revisamos es sobre todo el diferencial. Entonces, este criterio F nos invita a hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, aquí hacemos un diagnóstico diferencial con, dentro de la misma familia diagnóstica, que no sea, por ejemplo, una fobia social o que no sea una fobia específica, un mutismo selectivo, en fin, ¿vale? O con otro tipo de trastornos que pueda llegar a estar asociado. Entonces, estas son las características del trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, ¿qué tenemos? Una ansiedad y preocupación que es excesiva, que dura mínimo 6 meses, mínimo dura 6 meses, y lo que tenemos aquí son pensamientos catastróficos o ansiedades y preocupaciones excesivas ante ciertas posibles sucesos o posibles cosas que puedan llegar a pasar. Y presentamos obviamente sintomatología física que también altera el funcionamiento del paciente, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente y en resumen, por decirlo de alguna manera, esto es el trastorno de ansiedad generalizada. En el desarrollo y curso que vemos, la ansiedad y nerviosismo durante toda la vida. Entonces, cuando nosotros hacemos precisamente anamnesis del caso clínico y cuando estamos conociendo al paciente, vemos que el paciente presenta ansiedad y nerviosismo, que lo ha presentado o que como característica en su vida lo ha presentado en general. Entonces, casi que toda su vida el paciente me dice, no, sí, pues yo sí como que he sido como muy ansioso o tengo cierto nerviosismo ante ciertas actividades o situaciones. Entonces, esas son características que nos ayudan a hacer, por ejemplo, hipótesis diagnósticas. Entonces, esas características de ansiedad y nerviosismo que el paciente manifiesta, pues que las ha presentado durante casi toda su vida, pues ya son características que nos orientan a un posible diagnóstico de TAC. Tenemos acá que la edad media de inicio, espérense que esto me pictó acá y no. La edad media de inicio de los síntomas es más o menos a los 30 años de edad, es la edad media de aparición del diagnóstico. Les volvieron a enviar el link de asistencia, por si acaso. La edad media de aparición del diagnóstico es a los 30 años. Sin embargo, acuérdense que esto es una media, ¿no? Lo que usualmente puede llegar a presentarse, pero esto no implica que un trastorno de ansiedad generalizada antes de los 30 años no vaya a pasar. La edad media de aparición del trastorno es mucho más tardía que la de otros en general, sí, pero no implica que antes no pueda pasar, ¿de acuerdo? Y las tasas de remisión completa en este caso son muy bajas. El trastorno de ansiedad generalizada, usualmente los casos clínicos requieren de atención en cuanto al tratamiento terapéutico como tal, que va a ser constante,
vamos a tener a estos pacientes realmente con unas tasas de remisión pues completa muy bajas. Sí, vamos a poder remitir ciertos síntomas, ayudarle al paciente a tener ciertas estrategias de afrontamiento, ciertas estrategias para que las pueda utilizar también para disminuir la sintomatología física, etcétera, pero las tasas de remisión realmente se ha visto que son muy bajas. Esto hablándolo desde una remisión total, ¿m? Pero sí que hemos visto muy buenos resultados con los procesos terapéuticos. Vamos a tener unos factores de riesgo, entonces hablamos de unos factores de riesgo temperamentales, entonces una afectividad negativa, ese nerviosismo excesivo, lo que les mencionaba anteriormente, esas características de pronto del paciente que nos pueden orientar a un posible diagnóstico de TAC. Inhibición de la conducta y conductas evitativas son ciertas características que en el componente temperamental pues pueden marcarse o entenderse como un factor de riesgo para que se pueda llegar a generar un trastorno de ansiedad generalizada. A nivel ambiental, pues ya ciertas experiencias de la infancia y sobreprotección. Entonces, por ejemplo, altos niveles de violencia y maltrato en la familia pueden hacer que se desarrolle algún tipo de trastorno de ansiedad generalizada. Y asimismo, no solamente el tema de violencia, etcétera, en familia, sino que también la sobreprotección, como les mencionaba hace un momento, se ha asociado mucho a trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, esas experiencias que el paciente también ha tenido en la infancia pueden hacer que tenga pues una falta de pronto de estrategias de afrontamiento ante diferentes situaciones, que para otros, precisamente porque en su proceso de desarrollo pudieron tener interacción de pronto con ese tipo de vivencias, pues saben cuál es la mejor manera de pronto de afrontar esos pensamientos o esas vivencias específicas, pero en este caso la sobreprotección en los pacientes hace que no hayan estado expuestos, por ejemplo, a ciertos estímulos y eso hará que las estrategias de afrontamiento pues realmente no sean tan efectivas. Genéticos y fisiológicos, aquí compartidos con otros trastornos de ansiedad y del estado de ánimo. Realmente aquí en este punto, pues obviamente vemos ciertas características de los pacientes, por ejemplo, que presentan ciertos síntomas fisiológicos, ciertos síntomas físicos como tal, pues que se presentan también en otro tipo de trastornos. Y de género, como les decía en la epidemiología, se asocia mucho más con mujeres. Y aquí es importante entender también que la comorbilidad va a ser diferente entre hombres y mujeres. Esto implica que cuando hablamos de comorbilidad del trastorno de ansiedad generalizada, en las mujeres usualmente se asocia con trastornos depresivos, mientras que en los hombres el trastorno de ansiedad generalizado se asocia mucho más a trastornos por consumo de sustancias o por abuso de sustancias como tal. Entonces miren que también a nivel de comorbilidad pues vamos a tener ciertas diferencias en cuanto al género. En cuanto al diagnóstico diferencial, aquí es importante diferenciarlo, valga la redundancia, de otros trastornos de ansiedad. Entonces vamos a ver, por trastornos de ansiedad debidos a otra afección médica y trastornos de ansiedad inducido por alguna sustancia o inducido por sustancias. En este caso, la sintomatología o el medicamento, la sintomatología, perdón, estará relacionada etiológicamente con ese factor fisiológico, con un medicamento o con una sustancia, ¿no? Creo que no se las tengo que explicar, igual que en todos. Sí tenemos un trastorno de ansiedad, pero que está ligado o responde etiológicamente a una afección médica o un medicamento específico que se esté tomando o por alguna sustancia, pues entonces ya etiológicamente ese factor está explicando el trastorno de ansiedad generalizada. Entonces ahí hacemos precisamente ese diagnóstico diferencial. Con trastorno de ansiedad social o fobia social, aquí hablamos de que hay una evitación ante situaciones sociales próximas o evaluación de terceros, que esa evaluación pueda llegar a ser negativa, cuando hablamos de trastorno de ansiedad social. Entonces, ¿cuál es el factor de miedo o el objeto como tal o situación de miedo que tiene el paciente con trastorno de ansiedad social? Precisamente a situaciones sociales que potencialmente puedan llegar a tener una evaluación negativa por parte de otros. Pero en los pacientes con trastorno de ansiedad generalizado hay una evidencia de preocupación como tal, o sea, evidencia en preocupación, estén o no siendo evaluados. Entonces el paciente puede llegar a ser evaluado o no, pero está manifestando los síntomas. Entonces está experimentando ansiedad ante ciertas características, situaciones, objetos, etcétera. O sea, no importa que sea, está manifestando la ansiedad
¿vale? Ante diferentes vivencias o experiencias o pensamientos específicos, etcétera, pero no solamente está ligado a el componente de una evaluación de terceros, que sea un componente, por ejemplo, de evaluación negativa hacia ellos. Entonces, así lo diferenciamos. Con trastorno obsesivo compulsivo, pues ya se diferencia principalmente porque lo que produce la preocupación excesiva son pensamientos futuros. Entonces, y sí, acuérdense de los y sí, eso nos ayuda mucho a entender el TAC. Entonces, esos pensamientos futuros y la rumiación en esos pensamientos, pues son una diferencia bien importante con el TOC. En el TOC las obsesiones son inadecuadas y toman una forma de pensamientos o impulsos intrusivos que no son deseados. El paciente también lo sabe y de alguna manera las compulsiones hacen que esas obsesiones pues se disminuyan y de alguna manera la ansiedad que se causa de pronto en esas obsesiones sea disminuida momentáneamente, eso sí, por las compulsiones, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya vemos una diferencia importante. Y con trastorno de estrés postraumático, aquí hablamos que la ansiedad como tal está presente también en este tipo de trastorno, pero no se debe diagnosticar un trastorno de ansiedad generalizada si la sintomatología se explica mucho mejor por trastorno de estrés postraumático. ¿De acuerdo? Entonces, si hay una característica, una vivencia que ha tenido el paciente que ha sido bastante complicada, etcétera, y esto hace que etiológicamente o que la explicación más bien de esa sintomatología que está presentando, esa sintomatología de ansiedad que está presentando el paciente responda mucho más a un trastorno de estrés postraumático, en ese caso se diagnostica TED y no trastorno de ansiedad generalizada, ¿de acuerdo? Entonces ahí vamos como con algunas diferencias. Y con los demás, pues ya sabemos que el objeto pues es muy específico. En una fobia específica, pues vamos a tener específicamente la manifestación de ansiedad, pero con un objeto o un animal o algo específico, ¿de acuerdo? Entonces a un perro, a un gato, a las arañas, a las abejas, en fin. Pero solamente se presentará la ansiedad o esa sintomatología de ansiedad cuando aparece ese estímulo, ¿no? Esa es una diferencia también importante. Acordémonos que en el diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada es casi que en general, o sea, por eso es su nombre, y es que tiene preocupación excesiva ante cualquier cosa, cualquier estímulo, cualquier situación, todo puede llegar a generarle también una preocupación excesiva al paciente, ¿de acuerdo? Entonces, por eso también lo vamos diferenciando. Y en cuanto a comorbilidad, puede llegar a ser comórbido con otros trastornos de ansiedad, eso sí, hay que evaluarlo, ¿no? En el diagnóstico diferencial, pues si efectivamente se está respondiendo a una comorbilidad o no. Entonces puede pasar que tengamos con otros trastornos de ansiedad, también una comorbilidad, con trastornos depresivos también se puede presentar, con trastorno por consumo de sustancias. Acuérdense que el trastorno depresivo se asocia mucho en comorbilidad, mucho más en mujeres, entonces mujeres presentan trastorno de ansiedad generalizada junto con trastornos depresivos y en los hombres se ha relacionado mucho más con trastorno por consumo de sustancias. Esto no implica que las mujeres no puedan llegar a tener una comorbilidad de trastorno por consumo de sustancias y los hombres no pueden llegar a generar también un trastorno depresivo, ¿de acuerdo? Entonces sí, pueden ser comórbidos, pero lo que se ve en general es que los hombres y las mujeres en cuanto al género, esas diferencias, tienden a tener esas comorbilidades, ¿de acuerdo? Y también puede incluso llegar a presentarse con trastornos psicóticos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos obviamente en la comorbilidad? Determinar que el paciente realmente tiene la sintomatología de otro tipo de psicopatologías. Si no es así, pues obviamente solamente hacemos el diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada. Entonces esto es como para que también lo sepan. Con otros trastornos, como el trastorno depresivo por consumo y también trastornos psicóticos, son usuales que tengamos allí esas comorbilidades con TAC. Y ya en cuanto a la intervención, pues tenemos obviamente el tratamiento farmacológico, allí usualmente se utilizan benzodiazepinas, bueno, y en algunos casos antidepresivos, algunos fármacos antidepresivos en algún punto, pero eso es en algunos casos, usualmente son precisamente benzodiazepinas o ansiolíticos. En este caso, yo defiendo únicamente el uso de la terapia para este tipo de trastornos. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía el 100% a nivel etiológico y que tengamos un componente biológico que sea bastante determinante para los trastornos en general de ansiedad
y en los trastornos de ansiedad sí que defiendo mucho más la terapia. Entonces, cuando antes hablábamos de que si todo iba a estar medicado, puede ser que el paciente ya venga de un proceso, por ejemplo, con psiquiatría, y esto haga que el paciente pues ya esté consumiendo el fármaco, pero en general los trastornos de ansiedad se pueden manejar muy bien con intervención terapéutica únicamente. Y pueden, aquí lo hablamos en general, ¿no? Los trastornos de ansiedad, y pueden remitir muy bien la sintomatología con la intervención únicamente terapéutica, psicológica como tal. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, defiendo mucho más. Aquí ustedes saben que les enseño a nivel también farmacológico y de estos tratamientos, pues que se puede llegar a utilizar, pero aquí defiendo mucho la intervención solamente y específicamente terapéutica, ayuda muchísimo. Y tenemos obviamente la intervención psicológica, que lo que más se ha visto es, por ejemplo, la intervención con terapia cognitivo-conductual. Entonces, con la terapia cognitivo-conductual, pues aquí obviamente lo hablamos mucho más a la gestión emocional y fisiológica. Entonces vamos a tener unas técnicas y unas estrategias para que el paciente pues empiece a controlar la sintomatología. Si mi paciente está con una sintomatología de ataque de pánico por las rumiaciones que está teniendo ya hace un tiempo y llega a consulta, pues obviamente no puedo hacerle a mi paciente un cambio, por ejemplo, a nivel de reestructuración cognitiva, ¿no? De cambio un poco en esos pensamientos. Si mi paciente está con casi que taquicardia, está a punto de desmayarse, no puede respirar, no. Hay que enseñarle al paciente, ahí sí como dicen, primero lo primero. Ataquemos un problema primero y luego ya vamos viendo. Y lo primero es que el paciente controle la sintomatología física, la incomodidad física que está presentando el paciente, que la pueda llegar a controlar. Entonces, por ejemplo, ejercicios de mindfulness, ejercicios de respiración que traen al paciente, ¿no? Al aquí, a la hora, que el paciente se centre también en lo que está experimentando, pero que tenga técnicas y estrategias para afrontar esa sintomatología fisiológica. Entonces recuerden, si un paciente está allí con que se le sale el corazón, pues obviamente una reestructuración cognitiva en ese punto no va a ser efectiva. Entonces también que el paciente haga gestión emocional, fisiológica es muy importante, que se implementen también ciertas rutinas, que se haga, por ejemplo, gestión conductual también es importante, que el paciente pueda aprender a resolver ciertos problemas de una manera mucho más efectiva, y aquí utilizamos mucho los juegos de rol. Entonces, bueno, vamos a hacer un juego de rol en una situación determinada para que tú también aprendas qué estrategias implementar en ese momento. Entonces estamos haciendo un juego de rol y el paciente empieza a manifestar, por ejemplo, la sintomatología fisiológica. Bueno, con las técnicas, por ejemplo, de respiración, que son muy efectivas en los trastornos de ansiedad, con las técnicas de respiración que hemos trabajado durante las sesiones, pues vamos a empezar a implementarlas cuando tengas esas rumiaciones, cuando tengas esas características fisiológicas, y ya posteriormente podamos resolver ciertas problemáticas o sintomatología de una manera mucho más efectiva. Si ven cómo cambia, ya digamos que en la terapia vamos cambiando un poco y dándole estrategias al paciente para que sepa de qué manera responder a una situación determinada. Desintegrar también de pronto o destruir como tal o desvirtuar esa anticipación. Entonces, esto no es tan posible que suceda, vamos a desvirtuarla precisamente durante el proceso de intervención. El análisis funcional también muchas veces nos sirve mucho, precisamente porque aquí hablamos de ciertos factores que predisponen a que el paciente presente la sintomatología, que lo precipiten a presentar la sintomatología y que la sintomatología se pueda llegar a mantener. Entonces miren que todas estas características harán que al paciente le demos técnicas que le permitan controlar los síntomas. ¿De acuerdo? Bien. Espérenme que ahora no me sale nada. Me dejo de compartir. Bien. Entonces, aquí finalizamos la sesión del día de hoy. Igual, espérenme, ya que hasta ahora me están apareciendo los mensajes. La asistencia está acá arriba. Ya se las dejamos varias veces. Espérenme, es que tengo acá como bloqueado esto. A ver si mejora. Pues ya. Entonces,
Aquí hablamos, por ejemplo, de reestructuración cognitiva, aquí hablamos de técnicas de respiración, por ejemplo, las técnicas de respiración de Jacobson son muy buenas. La próxima clase hacemos un ejercicio, son muy buenas también para tratar ansiedad, excelentes. Y no solamente me sirven para una fobia específica, no, para los trastornos de ansiedad en general, la técnica de respiración de Jacobson es excelente. Uy, espérenme que se me va a bajar, es que tengo como el chat trabado por aquí. Bueno, sí, creo que ya les dije, reestructuración cognitiva, mindfulness también ayuda mucho. La gestión conductual también, el análisis funcional también nos ayuda. Las técnicas de respiración nos ayudan mucho también al control de síntomas fisiológicos. Cuando hay comorbilidad o solo debe hacerse diagnóstico diferencial, se hacen a la par. Se hacen a la par porque el paciente puede estar presentando, en el diferencial estamos viendo que el paciente está presentando, por ejemplo, un trastorno de ansiedad generalizado, pero a la par está presentando sintomatología de trastorno depresivo mayor. Si el paciente cumple con las dos cosas, se hace el diagnóstico de las dos, o sea, esa comorbilidad. Pero eso lo hacemos a la par. Nosotros tenemos una hipótesis diagnóstica y en la hipótesis no solamente es una, muchas veces tenemos 2 o 3 hipótesis diagnósticas. Ahí lo que empezamos a ver es que el paciente empezará a eliminar, ¿no? Con el diferencial. Pero resulta que en el diferencial, las dos que estamos viendo, dos hipótesis, por ejemplo, diagnósticas que tenemos, para las dos cumple síntomas, para los dos cumple criterios, para los dos cumple tiempo, ahí se hace la comorbilidad. Entonces, eso depende del paciente, eso depende del caso clínico y obviamente de cuando hacemos los procesos del diferencial. Entonces, sí, yo sé que esto es un trastorno de ansiedad generalizada, pero es que resulta que mi paciente está presentando sintomatología depresiva mayor. Ahí, ¿qué hago? Revisar si mi paciente, ya con los criterios diagnósticos del trastorno de depresión mayor, ver si mi paciente los cumple. Y si sí los cumple, ojo, se hace el diagnóstico de los dos. Si los cumple, ojo, porque a veces decimos sí, pero como que no cumple mucho. Y resulta que hay una característica que tal vez no cumpla de ese otro trastorno. El tiempo o el mínimo de criterios diagnósticos, no se les olvide tampoco, no los cumple. Entonces, en ese punto, pues no hacemos comorbilidad, sino que hacemos un solo diagnóstico y en el diferencial es que decimos no, porque no cumple el tiempo, no cumple los síntomas mínimos, entonces esto ya no es ese otro, sino solamente me quedo con uno, ¿de acuerdo? Por eso la importancia de hacer el diagnóstico diferencial y la comorbilidad usualmente la hacemos a la vez, ¿de acuerdo? Les envío entonces nuevamente, espérense que se lo envíe solamente a Catalina. Les envío el formulario de la evaluación, recuerden que va a estar habilitado hasta el próximo miércoles 16 a las 5 de la tarde hora Colombia, copie, péguelo, no se les olvide tampoco la asistencia, igual allí ya Patti por allí ya también la ha enviado y se las envío yo nuevamente. Ya se las estoy enviando, es que algo le pasa aquí a esto. Copie y péguela, ya se las acabo de enviar. Está demorado, pero ahí va. Ya se las compartí, ¿de acuerdo? Si no alcanzó a realizar la evaluación anterior, acuérdense que ya igual está cerrada, pero el día del examen final les habilito todo para que los que no la hicieron o algo les pasó, la puedan presentar, todas las evaluaciones que les faltan, que espero no sean muchas, más el examen final, ¿de acuerdo? Espérenme, es que tengo hoy el chat como lento. La última pregunta que tengo aquí es la de Adriana. En la actividad de terapia electroconvulsiva. Bueno, sí, Adriana, y a todos, a los que les salió 0, ya saben que Google, como les expliqué, a veces no toma la respuesta porque es extensa y la toma como error, pero eso no implica que esa sea su puntuación. Si le salió 0, pues ya sabe que su puntaje es 10 y presentó la actividad. Y a algunos si les salió 10, a otros les salió 0, ¿de acuerdo? Pero no significa que esté mal, significa que pues al ser una respuesta extensa, pues Google la toma como un error a veces, ¿de acuerdo? Pero no significa que esté mal. Bien, bueno, la próxima sesión igual seguimos hablando de estos trastornos. Nos vemos entonces el sábado a las 10 de la mañana, ¿de acuerdo? 10 en punto de la mañana. Chao, un abrazo para todos y feliz noche. Martín, muchas gracias, ya podemos cerrar la sesión.